esta vez le toca a nuestro coordinador de animación bíblica de la pastoral de nuestra diócesis, al padre Antonino Cepeda Salazar. Lo presento rápidamente. Puedo decirles que yo lo conocí hace más de 35 años, pero bueno, no sé si sea indiscreción, pero bueno, pues es la edad que nos tocó, el tiempo que nos tocó conocernos, siendo prácticamente contemporáneos, estudiantes en la Universidad Pontificia de México, en aquellos finales de los años 80. Y pues él es de la diócesis de Tabasco, pero ya lleva mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, estuvo en la Arquidiócesis de México, en lo que era la octava vicaría y que ahora es diócesis de Xochimilco, y ahora ha querido colaborar con nosotros, ha querido sumarse a este proyecto de nuestra diócesis de Azcapotzalco. Le hemos pedido que nos coordine precisamente la animación bíblica de la pastoral. Él es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México, y él va a exponernos en esta tarde-noche un tema muy interesante, que es escuchar para vivir la sinodalidad. El Papa Francisco ha recordado que la importancia de la escucha, que la sinodalidad tiene como elemento fundamental, esencial, el saber escuchar. Y escucharnos entre nosotros, pero también escuchar a Dios. Y una realidad va con la otra. No podemos escuchar a Dios si no sabemos escucharnos entre nosotros. Aquel que no escucha, parodiando un poco lo que dice San Juan, el que no escucha a su hermano y dice que escucha a Dios, pues parodiamos un poquito, es un mentiroso. Habla San Juan del amor, ¿verdad? El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Y aquí podríamos parodiar un poquito esta expresión diciendo, pues el que dice que escucha a Dios, pero no sabe escuchar a su hermano, a su prójimo, pues es también pues un mentiroso, es una falacia. Entonces vamos a abrir pues este espacio para la ponencia del padre Antonino, escuchar para vivir la sinodalidad, escuchar a Dios, escucharnos entre nosotros. Gracias, padre Antonino, no solamente por esta charla, sino por tu trabajo en la diócesis y de manera particular por coordinar esta bella pastoral, la animación bíblica de la pastoral. Te escuchamos entonces, adelante. Muchas gracias, señor obispo Adolfo Miguel. Voy a compartirles en pantalla. En esta semana bíblica 2022 de la diócesis de Azcapotzalco, con mucha alegría, pues les quiero compartir una reflexión sobre escuchar para vivir la sinodalidad, como ya nos lo han dicho, de la escucha entre nosotros a la escucha de la palabra, porque es un presupuesto. Si nosotros somos capaces de escucharnos entre nosotros, seremos capaces también de escuchar a Dios en su palabra. Preguntémonos ahora como inicio si sabemos escuchar a los demás, porque damos por hecho que sí sabemos escuchar. Pero si somos sinceros, mayormente no nos escuchamos. Andamos con nuestras propias tareas, asuntos, con nuestros pendientes. El contexto actual andamos muy deprisa, atareados en el activismo. Y por eso preguntémonos con sencillez si hoy mismo has sido capaz de dejar a un lado tu celular para atender de verdad a quien te dirigió su palabra. Pero es una práctica común hoy estar en la familia, en la comunidad, en el trabajo y atender más al celular que a las personas. Incluso hemos visto un meme que dice la abuelita, si van a venir a visitarme para estar como están, es decir, mirando su celular, texteando, llamando, pues mejor no vengan. Bueno. Por otro lado, si hemos atendido sin estar pensando en lo que estamos por hacer, si hemos atendido a las demás personas, no con los pendientes que tenemos a veces en la mente o en el corazón, si has escuchado a tu hermano, si lo has comprendido sin juzgarlo o prejuzgarlo, si has mostrado interés
a la persona de tu hermano, porque no solamente se trata de poner atención a sus palabras, sino poner atención a la persona misma. ¿Y qué es lo que solemos escuchar? Fíjense, la Sagrada Escritura tiene una expresión muy bella. Dice, mira lo que escuchas, es decir, pon atención a lo que tú escuchas. Hay que escuchar a las personas, hay que escuchar también a la naturaleza, en tu entorno, y hay que escuchar a Dios. La Sagrada Escritura nos va a insistir mucho en ella misma de la necesidad que tenemos de escuchar esa palabra de Dios. Si yo quiero ser escuchado, no solo es oportuno, sino necesario que yo también sepa escuchar a los demás. Esto es condición del diálogo interpersonal, familiar e incluso institucional. Si nos escuchamos entre nosotros, nos disponemos mejor a la escucha de la palabra de Dios. Entonces necesitamos aprender a escuchar a los demás. Este es el planteamiento que yo hago y antes de avanzar, sí quiero escuchar al menos a 2 o 3 de ustedes su experiencia, en su experiencia cotidiana. ¿Qué tanto nos escuchamos o qué dificultades hay para escucharnos? ¿Alguien quiere compartirnos? Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, yo creo que también en saber escuchar es un don, porque la experiencia que les puedo compartir, habemos personas que tenemos problemas y cuando empezamos a compartir a X personas y te sabe escuchar, se siente un alivio. ¿Por qué? Porque muestra un interés en la otra persona. Y eso para mí es una bendición de Dios, o es un don. ¿Por qué? Porque en la actualidad no sabemos escuchar, pero sí queremos que nos escuchen. Y entonces sí hay que saber escuchar, meditar lo que está diciendo la otra persona y sentir lo que siente aquella persona. Es lo que le puedo compartir, padre. Sí, muchas gracias, Dionisio. ¿Alguna otra persona que quiera dar Catalino. su experiencia, Catalino? Un día me dijeron a mí que había que oír a las personas, pero también escucharlas. Y muchas veces solo oímos, pero no escuchamos. Cuando escuchamos con atención, posiblemente nos ponemos en el zapato del otro. Pero si lo oímos únicamente, no. Sí. Muchas gracias por su aporte, Catalino. Exacto, hay que distinguir entre oír, que es esa capacidad que tenemos por el oído, de este sentido, que es muy importante, pero la escucha comporta una actitud personal de una disposición atenta, respetuosa, en silencio, sin prisas, para atender al hermano. Emma Mateos también nos quiere compartir. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Mire, mi experiencia es precisamente lo que acaban de decir y me recordó usted que yo pertenezco a un grupo de evangelización y terminando clases a veces me han pedido personas ser escuchadas y yo aprendí eso, aprendí a escucharlas, lo que usted está diciendo, prestarles atención, darles todo el tiempo que están ellas necesitando, incluso me pedían consejo, pero bueno, yo decía, pues yo no soy quien para aconsejarte, ¿no? Me trataban problemas de su familia porque piensan que como uno va a evangelizar y lleva algún tema de la palabra de Dios, entonces como que uno sabe o uno les puede ayudar. Bueno, yo sabía que yo no podía ayudarles, ¿no? Pero yo empecé a escucharlas y es verdad, porque eran sanadas y le pedí ayuda a Dios y terminaba por decirles, bueno, y tú en esta situación que me planteas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces por tu familia? Entonces,
en eso ya ellas mismas reflexionaban, entonces sus caritas se transformaban y yo creo que lo más importante, no yo, sino Dios me hizo entender que lo importante era escucharlas, como usted dice, con solidaridad, en silencio, prestándoles atención, interesándose en ellas, y de verdad esa ha sido mi experiencia y es muy enriquecedora porque yo también he aprendido mucho de ellas. Gracias. Es muy amable, Emma. Sí, todos podemos escuchar a los demás. No necesitáramos ser como especialistas en ello, ¿no? Ni terapeutas, ni psicólogos, o qué sé yo, orientadores, sino podemos estar dispuestos a escuchar a las demás personas. Todavía hay otras que quieren participar, por ejemplo, Guadalupe Navarro. Le escuchamos, por favor. Padre, yo quiero comentar. En realidad hemos perdido la capacidad de escuchar porque hemos perdido la capacidad de sabernos comunicar. ¿Comunicamos realmente lo que necesitamos, lo que queremos y cómo lo queremos? Como para que llegue a ser de interés a la persona a la cual estamos pretendiendo que nos escuche. Porque yo pienso que la escucha es un don de Dios. Entonces, no todas las personas tenemos ese don, pero tampoco tenemos el don de la comunicación, porque no, a veces cantinfleamos tanto con lo que decimos, que en muy pocas ocasiones damos a entender y a comprender lo que realmente queremos decir. Sí, muy amable. Todos y cada uno de nosotros podemos aprender a escuchar, a dialogar, a comunicarnos, porque desde luego escuchar supone hablar. Las personas, cuando dialogamos, uno habla y otro escucha, y así se va invirtiendo, pues el que escuchaba después habla y el otro escucha, así debería de ser. Pues una participación más, si me permiten, en los demás nos reservamos para otro momento. ¿Quién se anima? ¿Sí puedo hablar yo? Sí, por favor, ya lo escuchamos. Sí, pues yo por pues siento que sí escucho a la persona, por ejemplo, que algún problema, ¿no? Viene a platicar y así, y la escucho, no sé si realmente a eso se deba de que la escucho, le doy de alguna manera opciones para lo que, sí que estás bien, opciones para lo que me comenta, pero también le comento, o sea, yo te doy opciones, pero no es para que las lleves a cabo lo que yo te comento, son opciones que de alguna manera en la situación que me platicas, te comento, pero para que tú pienses en lo que platicamos, en lo que me dijiste, en lo que te dije, entonces de ahí puedes agarrar a lo mejor una probable solución a tu problema. De alguna manera eso siento que podría ser que la esté escuchando. Sí. Esto que usted nos dice nos lleva a considerar que en la escucha no se trata de dar consejos, Ajá. mucho menos de decidir sobre las opciones de vida que tiene la otra persona, sino de reconocer su capacidad que tiene de autodefinirse a sí misma. En todo caso, yo reflejo, respondo, atiendo a lo que estoy escuchando de la otra persona, pero sin que yo defina su vida. Pues si me permite, vamos a continuar. A propósito de la iglesia sinodal, pues es el Papa Francisco el que ha subrayado que la iglesia es sinodal o la sinodalidad pues es eclesial. Entonces no se trata de un asunto de moda, sino que es esencial a la iglesia ser sinodal, es decir, caminar unidos. Ya el documento Sinodalidad, Comunión, Participación y Misión nos indica el camino a seguir, asumiendo también la escucha y el diálogo como necesarias
para ese camino sinodal. Pareciera redundante porque sinodal supone el odos, camino, y sin, unidos, entonces caminar unidos, pero así podemos expresarlo. Para poder caminar en sinodalidad es necesario que dialoguemos. Me enfocaré más a la escucha, primero como experiencia profundamente humana necesaria para el diálogo, la comprensión, para atender de la agresión y del odio. He leído algunos textos bíblicos que destacan la necesidad de escuchar la palabra de Dios como punto de partida para la posibilidad de vivir de acuerdo a esa palabra escuchada. Al mismo tiempo, considero fundamental la experiencia de la escucha entre nosotros como presupuesto de la palabra. Así, voy a compartirles entonces en dos momentos. Primero, la acción de escucharnos entre nosotros y luego la acción de escuchar la palabra de Dios. Subrayé aquí que la escucha o escuchar supone una actitud, una acción personal. El proceso de la escucha, en mi opinión, comporta atender, entender, respetar y amar. Pero desde luego el proceso es mucho más complejo. Lo simplifico a fin de comprendernos en esto que les comparto. Atender es desatender. Desatiendo algunas situaciones de mi vida, intereses, inquietudes, desatiendo para poder atender. Desatender a muchas otras cosas que podrían apartar mi atención para poder atender a la persona que me habla. Dejo el celular, por ejemplo, dejo otras ocupaciones, dejo lo que me aqueja o me preocupa. Esta atención comporta que la escuche a la persona sin prisa, sin prejuicios, sin consejos. Atento no solo a sus palabras, sino a sus gestos, a lo dicho detrás de las palabras, la carga emocional y afectiva de la misma. Pero sobre todo, atiendo a la persona única, singular e irrepetible que me ha dado su confianza. Esta actitud comporta el silencio al que estamos tan poco acostumbrados en nuestros días. Recuerdo que en una ocasión estábamos en un encuentro a nivel nacional y fue el cumpleaños de uno de los colegas y un señor obispo, por cierto, nos invitó a tomar un café para festejar a aquel compañero y amigo. Pero fíjense lo que nos pasó, sin excepción, cuando ya estábamos compartiendo el café y algún pedazo de pastel, al cabo de un rato, todos y cada uno de los acompañantes estábamos texteando o llamando por teléfono, por lo cual el compañero nos requirió y nos dijo, pues no que vinieron a celebrarme, y tenía toda la razón. Estábamos desatendiendo nada menos que al festejado, y esa experiencia en nuestros días es bastante habitual. Además de atender, esta atención o este atender nos lleva a entender a la persona, a comprender a la otra persona. Solo si he sido capaz de escuchar a la otra persona de manera atenta, seré capaz de entenderla en su historia personal, en sus convicciones, en sus afectos, en sus logros y también en sus carencias. Entender o comprender a la persona en su propia intimidad, que ese es el fondo de lo que se habla, es el contenido final del diálogo. Si una persona cuando decide abrirse con sus palabras, cuando decide expresarse con nosotros, no solamente dice algo sobre las cosas, no solamente informa, no solamente da su opinión sobre diversas circunstancias, sino que
el fondo principal de quien habla es su propia intimidad, su persona, lo que les es propio. Desmerece nuestra atención. La persona del otro se me revela en lo más íntimo de su ser, dependiendo del grado de confianza que me tenga. Desde luego habrá temas periféricos sobre los que me habla la persona, pero en la medida en que me vaya mostrando empático, atento y respetuoso, me irá abriendo su mente y su corazón, lo que nos lleva a la siguiente actitud fundamental para la profundidad de la escucha y del diálogo. ¿Cuál es la otra actitud? Pues la del respeto. A mi entender, esta actitud es la más difícil de alcanzar en el proceso de la escucha y el diálogo. Porque siempre quiero imponer a los demás mi modo de pensar, mis convicciones, mis criterios. Además, quisiera que los demás fueran como yo. Respetar comporta un ejercicio constante de aceptación, de que la otra persona es diferente a mi persona, que piensa diferente, que sus convicciones son también distintas, al igual que sus criterios. Aceptar el ser y el modo de ser de la otra persona e incluso alegrarme porque sea distinta. Ese es respetarla. Que yo sea capaz de contemplar el misterio que es la otra persona, misterio ante el cual solo quiero observar, sin juzgar, sin atrapar, sin imponer, sin manipular. Contemplar sin atrapar lo más valioso de la persona, que es su libertad. Se respeta al otro cuando no solo lo dejamos que sea como es, sino también como queremos que sea. Queremos que sea como él es. Esto lo dice Polaino Lorente, a quien leí en estos días en su obra Aprender a escuchar. Polaino Lorente es un psiquiatra que ha ejercido esa tarea durante más de 40 años y basado en esa experiencia, pues ha escrito este hermoso libro que es altamente recomendable. En este proceso de la escucha es escuchar para comprender, comprender para respetar y respetar para amar. Amar es el afecto, el sentimiento y la opción más fundamental o profundamente humana. Todos y cada uno de nosotros necesitamos amar y ser amados. Amar a alguien significa aceptar que es distinto de nosotros, que no lo poseemos. El amor no persigue la fusión, la identidad mediante la absorción, tampoco pretende lo contrario, esto es asemejarse al otro renunciando a la propia personalidad. Amar implica reconocer la autonomía del ser amado, actitud que debe de ser bidireccional. Respetar las creencias, las diferencias y embarcarse en una relación desinteresada. Es capital dejar al otro que sea como de hecho es. En esto coincide también este otro autor, Jan-Lix Franz, en su obra Escuchar para Ser. Jan-Lix es un teólogo, sacerdote, con formación jesuítica, que ha sido maestro de vida espiritual también durante muchos años. Eso lo avala. Amar es una decisión más allá del afecto momentáneo o del sentimiento poco más o poco menos duradero que es el enamoramiento. Por eso es oportuno distinguir entre enamorarse y amar. El enamoramiento surge quizá del atractivo de la otra persona, de su belleza, de su manera de ser, pero ese atractivo pasa pronto. Tarde que temprano se acaba. Es entonces cuando se ama o se abandona. Amar es la decisión personal de permanecer junto, acompañar, responsabilizarse de la persona amada en todas las circunstancias de su vida. Como solemos decir, en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras. Amar comporta conocimiento, respeto, responsabilidad, cuidado mutuo, como lo explicaba ya hace tiempo Erich Fromm en su obra El arte de amar.
Amar es aceptar la singularidad de la otra persona. En el caso de nosotros como creyentes, también aceptar su ser de hijo de Dios. La persona es digna de ser amada tal y como es. Hasta aquí una primera parte de mi reflexión con ustedes, en que pues me he servido pues de mi experiencia personal, desde luego, pero también de la lectura, como ya les decía, de un psicopatólogo y de un maestro de vida espiritual. Y hay muchos otros que han escrito, ¿verdad? Hay otro que se llama, por ejemplo, La inteligencia emocional, hay otro que se llama Amar de manera inteligente. Hay varias obras que abordan esta necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de amar, de ser amados, y comporta pues escucharnos, respetarnos, cuidarnos unos a otros, responsabilizarnos. Entonces este es un primer momento. Quise partir desde la experiencia que nosotros tenemos de escuchar y ser escuchados para poder desde ahí, como punto de partida o como presupuesto, acercarnos también a la necesidad de la escucha de la palabra de Dios. Hasta aquí no sé si alguien de ustedes quisiera hacer alguna resonancia, algún aporte. Padre, yo ¿Sí? creo que es muy importante y muy interesante todo lo que dice, pero es altamente complicado porque muchas veces el ego personal, el personal de cada quien, aborda y desborda. El respeto es una de las fundamentos para el amor, justamente. Cuando no hay respeto, pues no hay amor. Sí. Y ayer en uno de los temas, o con la hermana, no me acuerdo, se trataba exactamente, dice, amar a todos con su dignidad y con su respeto. No importa su género o su condición de vida. Entonces, y eso no lo hacemos los seres humanos en general. En general, yo no estoy diciendo que siempre. Entonces, es importante entender lo que usted nos acaba de explicar tan acertadamente. Amar es respetar en la integridad y la libertad de la persona de ser como quiera que sea. Sí. Creo. De acuerdo, muy amable. Fíjese que el respeto, ya lo decía yo, es de las actitudes y valores más difícil de lograr, porque quisiéramos que los demás fueran como nosotros. Nosotros nos apreciamos tanto y nos valoramos, lo cual es bueno, es sano, lo que hoy se suele llamar, la autoestima, valorarnos a nosotros mismos. Recuerden ustedes que Jesús no nos dijo nunca, ama a tu prójimo en vez de a ti mismo. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti te amas. Si nos amamos nosotros, también tenemos mayor facilidad para poder amar a las demás personas, pero el respeto es fundamental. Fíjense que el respeto viene también, como muchas de nuestras palabras del latín, respicere, es observar, mirar, contemplar al otro como es, porque la persona es un misterio. Entonces nos toca solamente acompañar y contemplar. Hay otra persona que quiere compartir, María Natalia. La escuchamos. Buenas noches a todos. Me quedo reflexionando, Padre Antonino, en este respeto y el escuchar al otro y aceptarlo, la línea puede ser muy delgada. Me pongo de ejemplo, ¿no? La situación de mi sobrina que he creado como hija, que le he compartido, sobre el atentar contra el bebé que lleva en su vientre. Sí. Sí respeto, sí acepto y amo, a pesar de que me duele, pero ¿dónde está también nuestras creencias que hay que compartir? Esto no es una falta de respeto, pero a veces nos faltan esos valores, ese creer en Dios, que aunque un hermano o una persona o un familiar no crea, pues también hay que externarlo, porque si no, ¿cómo aprenderemos, no?
Por eso, bien señalan, es muy complejo y muy profundo lo que usted está compartiendo. Pero llegar a ello, el amor y el respeto no quiere decir ser mudo y aceptar totalmente. Sí. Así como aceptamos decisiones, también tienen que aceptar cuando esas decisiones no estamos de acuerdo nosotros. Y bueno, cuando va contra nuestros valores cristianos, que puede ser atentar contra la vida, que es ahora los jóvenes los abortos, creo que ser insistentes no es falta de respeto. De acuerdo. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Es como bien complejo. Era lo que quería exponer. Gracias. Sí, en todo caso, yo considero que sí es muy oportuno, usted como tía, casi como madre, podemos decir que ha acompañado a su sobrina, pues tiene todo el deber y el derecho de dar su parecer, de defender la vida, de dar otras opciones. Lo que sí no puede usted, considero yo, es imponer. No podemos imponer decisiones a las personas por muy grave que sea su situación. Yo considero que es muy importante el que tengamos argumentos, tengamos testimonio de vida y nos queda también a nosotros el camino de la oración, la vida de la espiritualidad. Hay que orar mucho por las personas que desde nuestro punto de vista estén tomando decisiones que son equivocadas. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo creo que también es difícil en la época en que estamos viviendo ahora y con los tiempos que estamos viviendo, el que aprendamos o que hayamos perdido más bien esa acción de escuchar. Todos necesitamos hablar o todos nos sentimos necesitados de hablar. Tal vez por el encierro, tal vez por las preocupaciones, por muchas situaciones. Y digo, comentando lo de la hermana que acaba de participar, pues yo creo que los jóvenes son los que necesitamos también, nosotros como adultos, aprender a escucharlos, aprender a interiorizar en ellos, porque en primera están en una etapa muy difícil. Enseguida pensamos que los problemas de los jóvenes o de los niños, desde los niños más bien, no tienen mucha importancia, puesto que no son tan grandes como los de los adultos. O a veces con eso nos engañamos. Y no es así. Yo creo que a cada etapa sus problemas son grandes. Para cada persona, ahora sí que cada quien está viendo el tamaño de su cruz. Entonces, sí es importante, todos queremos ser escuchados, pero también debemos de procesar y aprender a escuchar, aprender a guardarnos, como decía hace rato, los comentarios, el consejo. A veces lo único que necesitamos es que nos oigan, que no nos digan nada. A veces nada más necesitamos un apretón de manos y eso es todo, un abrazo o una mirada, pero saber que efectivamente no estamos con los aparatos dispositivos, no estamos con otra persona o no estamos pensando en nuestros problemas cuando aparentamos, porque a mí me ha pasado que me lo han hecho, que aparentan que me están oyendo, pero no me están, o sea, sí me están oyendo, pero no me están escuchando, porque no están procesando lo que yo les estoy diciendo. Entonces, igual muchas otras personas yo he escuchado lo mismo. Entonces, sobre todo también por eso nuestra juventud necesita ser escuchada, ser vista. Gracias. Sí, desde estas experiencias que estamos compartiendo, pues constatamos que escuchar a los demás y ser escuchados no es una labor fácil, que también necesitamos aprenderla. Algunos dicen que los jóvenes de hoy están muriendo en sus cuartos, en sus habitaciones, en la soledad, y es cierto, porque hay mucho encierro de parte de ellos. Yo me acuerdo que antes, de nuestras generaciones, nuestros papás nos decían, ya métanse a la casa, porque estábamos jugando en la calle, jugando con los amigos, jugando fútbol, básquet, lo que fuera, y nos tenían que ir a traer, por así decir. Y hoy es al revés, hoy tenemos que decirle a los muchachos, salgan de sus cuartos, salgan a caminar, a correr, a practicar un deporte, a tener alguna vida, pues no sé, pues incluso podríamos decir como que artística, cultural, pero que salgan al encuentro de los demás. Una más, otra persona, por favor.
¿Puedo participar, padre? Sí, desde luego es lo que estoy pidiendo, sí. Ah, ok. Bueno, mi experiencia y mi compartir es que hoy, después de la pandemia, nosotros como iglesia tenemos el reto, un reto grandísimo de escuchar a todas las personas. De hecho, aquí en mi diócesis, en varias parroquias, implementamos la escucha por teléfono. Llamar a una, dos hermanitas, cómo estaban viviendo, quién los visitaba, qué les llevaban, quién les llevaba de comer, porque los adultos mayores estuvieron pues retenidos en sus casas, sus hijos no podían ir a verlos tan fácilmente. Entonces se hizo un programa en la diócesis en la arquidiócesis, donde se preparó a varios agentes para la escucha. Entonces nos pusieron como tarea llamar a 2 o 3 personas que conociéramos y preguntarles cómo estaban pasando la situación. Entonces, eso nos sirvió bastante para saber la problemática que tenemos como iglesia ahorita. Los jóvenes, los niños, los adultos mayores, cómo atender esas pastorales desde su entorno, desde lo que están pasando, de lo que están viviendo. Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos cada día más porque tenemos que desde el evangelio apoyarles, decirles que Dios los ama, que los quiere mucho y nosotros hacernos presentes por medio de esa escucha. Y si podemos, pues llevarles un poco de apoyo, compartir una comida, una fruta, llevárselas hasta su puerta, porque pues estamos para ayudarnos como hermanos. Deberíamos como iglesia, también les comentaba aquí en la reunión de sacerdotes, que como iglesia no estaríamos preocupados porque estuvieran las mujeres en la calle pidiendo el aborto, ¿verdad? Legalizándolo. Porque nosotros como cristianos, como padres, tenemos que educar a nuestros hijos en valores. Y una niña, un joven que conoce la palabra de Dios y que ha experimentado ese amor, no podría ni tendría la idea de abortar a un bebé. Eso como prevención, nosotros tenemos que implementarlo en la catequesis, en los grupos juveniles, en los grupos de adolescentes y hablarles bien claro lo que el Señor quiere de nosotros. Sí. Eso nos corresponde como iglesia. Entonces todos estos temas nos enriquecen y nos ponen en sintonía para seguir formándonos y llevando todo este bagaje de problemáticas a una solución que nos reta como iglesia. Sí, muy amable, gracias. Bien, Sí. si me permiten, aunque sé que algunos más quieren participar, algunos han tenido quizá problemas técnicos para hacerlo, voy a pedirle a que nos ayuden en eso, ¿no? Hay que levantar la mano y luego abrir los micrófonos, pero vamos a proseguir, por favor, y al final daré oportunidad de que continúen participando. Debe verse en pantalla, en el segundo momento, la acción de escuchar a Dios. En Deuteronomio 6:4, cuando Dios va a comunicar un mensaje muy importante a su pueblo, va a comunicarle nada menos que los mandamientos que su pueblo deben vivir como condición de cumplimiento de la alianza de Dios con su pueblo, lo primero que se dice es: escucha Israel, Shema Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, y así continúa dando los mandamientos. Pero antes de mandar a cumplir los mandamientos, Dios invita a la escucha de Él mismo. Es relevante de quién viene la palabra a la que se ha de escuchar. De suyo, fíjense que habla de las 10 palabras. Luego se dicen mandamientos, pero son las 10 palabras de Yahvé Dios para su pueblo, y Él quiere que su pueblo lo escuche, quiere ser escuchado. Por eso pide atender para entender y vivir su palabra. El primer mandato, o lo primero que pide Dios a su pueblo, es que escuche.
Tenemos por otra parte el testimonio del rey Salomón, que también el padre Benito aludía el día de ayer. Salomón era muy joven cuando fue elegido por Dios para gobernar a su pueblo. Entonces, poco antes de su entronización, pues él tiene una experiencia de encuentro con Dios y Dios le va a decir, pídeme lo que tú quieras. Y veamos qué es lo que pide Salomón a Yahvé. Dios se muestra a Salomón en Gabaón y le dice a Salomón, pídeme cualquier cosa y te la concederé. El rey Salomón era joven, se sentía incapaz de gobernar a su pueblo, tan numeroso. Por eso pidió a Dios sabiduría para poder gobernarlo. Tenemos el testimonio de 1 Reyes 3:9, donde Salomón dice, concede a tu servidor un corazón capaz de escuchar para juzgar a tu pueblo y comprender la diferencia entre el bien y el mal. Porque ¿quién podría juzgar a un pueblo tan importante como el tuyo? La expresión de Salomón aquí es muy bella. Concede a tu servidor, dice más o menos, Lev Shemoah, o sea, un corazón que sea escuchante, un corazón escuchador, corazón capaz de escuchar. Es lo primero que pide Salomón, un corazón sabio, porque solamente escuchando a su pueblo, Salomón va a ser capaz también de juzgarlo. Ahora veamos escuchar y escucha en el Nuevo Testamento. Digo, desde luego hay muchos otros elementos en el Antiguo, pero solamente esto que presenté es así como prototípico, como modélico. Los términos griegos empleados en el Nuevo Testamento son akuo, para oír y enterarse, y akue, oído, noticia, predicación. Entonces uno es el verbo y otro es el sustantivo. El uso del verbo escuchar es muy frecuente en los evangelios. Digo, hay toda una serie de vocabularios del Nuevo Testamento que nos presentan la cantidad de veces que se usan las expresiones. En todo caso, el verbo escuchar y el sustantivo la escucha o el oído, la noticia, pues es abundante. Hay diversos matices. El sentido de escuchar a alguien en el evento, acontecimiento de la transfiguración de Jesús, que testimonia Marcos 9:7 y sus paralelos, leemos, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Una palabra que del Padre se dirige a los que están ahí como testigos. Al Señor Jesús, al Hijo amado del Padre, es al que nosotros hemos de escuchar. En Hechos 3:22, escuchen todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Refiriéndose a Deuteronomio 18:15. Si el profeta habla palabra de Dios, escuchen o no escuchen. Y todo aquel que no escuche será eliminado. El que escucha la palabra de Dios pronunciada por el profeta es bendecido. El que no escucha es maldecido, pero que quede claro, no es Dios el que maldice, sino la persona que rechaza la escucha de la palabra de Dios se maldice a sí misma. Luego viene el sentido del oído. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué se podría oír? Si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Leemos en 1 Corintios capítulo 12:17. Pues el oír o el oído como ese sentido, junto con los demás sentidos que constituyen la percepción del ser humano, los 5 sentidos, y luego se aglutina en una experiencia integral. Los diversos sentidos nos dan una percepción del mundo. Es como el conocimiento sensorial primero y después vendrá el conocimiento, la inteligencia, el raciocinio. El acto de oír, pues este hombre justo al vivir entre ellos, su alma justa se atormenta día a día por las perversas acciones que veía y oía. Entonces veía y oía. También la expresión acoe, acúsate de Mateo 13:14, que es un hebraísmo, es decir, una forma que viene del hebreo,
como para insistir o subrayar, escucha con atención. Entonces así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oyen, pero no comprenden. Escuchen, escucharán, sería literalmente. Y por más que miran, no verán. En Hechos 28, 26, ve a decir a este pueblo, por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Otra vez la expresión aquí, escuchen, escucharán, pero no entenderán. También tenemos el matiz de mensaje o predicación. Por ejemplo, en Juan 12, 38, así se cumplió la profecía de Isaías que dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Romanos 10, 16, 17. En verdad que no todos obedecieron el evangelio, por eso Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro mensaje? Por tanto, la fe proviene de la escucha del mensaje y la escucha por la palabra de Cristo. La fe viene por la predicación. La fe proviene de la escucha del mensaje o de la palabra. En Gálatas 3, 2, 5, solo quiero que me expliquen una cosa. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por aceptar la fe? Literalmente por haber escuchado la fe. Entonces es la escucha de la fe. Quien comunica el Espíritu y actúa con poder entre ustedes, ¿no lo hace por las obras de la ley o porque han aceptado la fe? Es decir, lo hace por la escucha de la fe. Todavía tenemos algunos otros textos alusivos, hay muchos. En 1 Tesalonicenses 2:13, por eso no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra de Dios que escucharon de nosotros, no la aceptaron como discurso humano, sino como es en verdad, como palabra de Dios que actúa en ustedes, los creyentes. Entonces, la palabra de Dios que escucharon de nosotros no es discurso humano, sino es palabra de Dios, pero es la escucha. En Hebreos 4:2, porque al igual que ellos, también nosotros hemos recibido la buena noticia. Sin embargo, a ellos no los aprovechó la palabra escuchada porque no se unieron por la fe a los que la aceptaron, a los que la escucharon. Entonces, aceptar, creer, escuchar son aquí equivalentes. Entonces, ya les decía que hay muchos más testimonios del término escuchar, escucha. Para nosotros también nos es familiar lo que les comparto ahora. Jesús es la palabra plena y definitiva del Padre e iniciará su enseñanza parabólica según el testimonio del Evangelio de Marcos con la invitación a la escucha. En Marcos 4:3 dice, escuchen, un sembrador salió a sembrar. Y cierra en versículo 9, el que tenga oídos para escuchar, que entienda. Entonces, esta técnica de abrir y cerrar con la misma expresión se le llama inclusión. Abre y cierra la enseñanza de Jesús, aquí en Marcos 4:3. Y ya sabemos, la enseñanza dice, un sembrador salió a sembrar. Se trata en realidad del mismo Cristo que va a sembrar la palabra. Y luego se va a ir explicando, Jesús va a ir explicando los diversos terrenos en los que cae la palabra sembrada, y ahí vamos a mirar cómo la palabra es eficaz, pero en la medida que también los terrenos colaboran, por así decir, y nos representan a nosotros en la parábola. Pero nos invita a eso, escuche. Y luego al final dice, el que tenga oídos para escuchar, que entienda. Si tienes oídos, ábrelos y escucha para poder entender la palabra. La escucha por sí misma, por otra parte, no es suficiente. No es una auténtica escucha, sino hasta que se transforma en vida, en cumplimiento, en práctica de la palabra de Dios. Así lo afirma Jesús en su enseñanza al final del Sermón de la Montaña, en un texto que alguna vez también compartí, quizá con ustedes, que es el cierre de esta enseñanza de Jesús en el llamado Sermón de la Montaña. Ahí leemos, no todo el que me dice,
sí, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad. En griego, poieo. Entonces, es hacer la voluntad. De donde viene la poesía, la poética, de manera que podríamos decir que la voluntad de Dios, la vida plena, hacer la justicia de Dios, es una labor poética, creativa de nuestra parte. Y terminará con aquella comparación: quien escucha mis palabras y las lleva a la práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca firme. Pero el que escucha mis palabras y no las lleva a la práctica, se parece a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Entonces, aquí es una comparación. Está hablando de la persona que escucha y practica la palabra. Es como la casa cimentada sobre roca firme. En cambio, el que escucha pero no practica es como un hombre necio que construye su casa sobre arena. Entonces, hay al menos aquí dos posibilidades: escuchar o no escuchar la palabra, escucharla o no practicar, escucharla y practicarla, o escucharla y no practicarla. Bueno, baste con esto por ahora para subrayar la importancia fundamental de la escucha entre nosotros y la escucha de la palabra de Dios para que seamos capaces de caminar unidos como iglesia sinodal. La escucha amorosa posibilita que vivamos la comunión por el amor, de construir las condiciones necesarias para vivir en paz. Bueno, compartiendo esto último, también recordemos, María, la Madre de Jesús, es dócil, es obediente a la escucha de la palabra. Ella la escucha y practica la palabra. De ella podemos decir, como lo dice Jesús, dichoso quien escucha la palabra de Dios y la practica. Si queremos ser bienaventurados y dichosos, no nos contentemos con escuchar la palabra, practiquémosla, hagamos la vida. Escuchar la palabra conlleva que nosotros seamos capaces de, pues, escuchar a nuestros hermanos, respetarlos, amarlos. Y recuerden la primera carta de Juan también, ahí en el capítulo 1:1, dice que de lo que nosotros hemos visto y oído y que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, de eso nosotros les comunicamos a ustedes, para que estén en comunión con Dios y estemos en comunión entre nosotros. Entonces la escucha es fundamental para poder vivir la comunión y la comunicación, o la comunicación y la comunión entre nosotros. Agradezco su atención, espero que esta reflexión que les comparta nos sea de provecho para todos. Para estas reflexiones, a mí me ha gustado mucho recordar este documento, la exhortación apostólica posinodal de la palabra, se llama La Palabra del Señor o Verbum Domini, sobre todo los primeros números, el 6, el 7, el 8 y bueno, básicamente los primeros números. Si alguno tiene la posibilidad de una lectura a este documento, que fue pues el resultado del Sínodo de la Palabra del año, bueno, fue publicado en el año 2010, en realidad el Sínodo fue antes, en el 2009 me parece. En el 2010 fue publicado este documento, salió a la luz y tiene una reflexión muy hermosa, teológica, bíblica, sobre el sentido de la palabra, para completar lo que nos acaba de exponer el padre Antonino Cepeda. Pues desde mi parte, solamente agradecer a todos, agradecer a los que nos hicieron favor de compartirnos estas reflexiones, a quienes se conectaron a través de el Zoom, a través de Facebook, que fueron las dos plataformas por las cuales se ha estado transmitiendo, y pues pedir que San Jerónimo, que amó la palabra, que se enamoró de ella, que se dedicó con pasión a estudiarla, a reflexionarla, a orarla, a transmitirla, bueno, pues que Él interceda también por todos nosotros. Y si gustan, pues vamos a terminar con una oración para pedir al Señor que su palabra siga iluminando nuestra vida, nuestra existencia, que sepamos escuchar realmente, abrir los oídos del corazón, repito, para realmente escuchar al Señor y escuchar a nuestros hermanos en este círculo virtuoso. Que la palabra del Señor siga siendo
ese alimento para nuestra vida y esa luz para nuestros pasos. Por eso, pues le agradecemos. Yo quisiera pues dirigir una oración de gratitud, sobre todo al Señor, que ha querido revelar su voluntad, sus misterios. La revelación es la base de la Sagrada Escritura. Dios quiso revelarse y se revela a través de palabras, acontecimientos que también son palabras. Ya lo citaban también, no sé si en algún momento, cuando se habla de acontecimientos en la Biblia, también dice después de estas palabras, después de estos acontecimientos, porque la palabra es acontecimiento y la palabra por antonomasia pues es Cristo, el verbo, el logos eterno del Padre. Agradecer esta revelación y agradecer la salvación que nos ha traído en su plenitud el verbo de Dios, la palabra eterna, Jesucristo el Señor. Ahí le agradecemos, damos gloria a nuestro Dios, reconocemos la grandeza de su amor al mostrarnos los designios de su voluntad y sobre todo al revelarnos su plan de salvación, que sepamos acogerlo. Te pedimos, Señor, que sepamos acogerlo, que sepamos llevarlo a nuestra vida, que sepamos escucharte a ti y escuchar a nuestros hermanos. Te lo pedimos por quien es la palabra eterna, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios de toda bondad y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre Antonino, muchas gracias a todos y que Dios les bendiga y pues esperemos que haya otras oportunidades de compartir otros momentos, otros temas, reflexiones que nos sirvan para nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga a todos. Sí, muchas gracias y estamos para servirles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.